La palabra tan importante que Dios nos da en este día es levántate, resplandece. Dios, cuando nos creó, nos puso sobre toda la creación, nos levantó grandemente, para que pudiéramos alumbrar la luz del Evangelio al mundo entero. Por eso Dios quiere que nos levantemos. Pero Satanás, por el contrario, él quiere que caigamos desde el principio también, ¿verdad? Por eso apareció en el huerto del Edén, hizo que el hombre rompiera el pacto y el hombre cayó, desgraciadamente. Pero Dios, por su gracia, envió a Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para restaurar lo que habíamos perdido. Para que pudiéramos levantarnos. Por eso el Señor, en su ministerio público, cuando encontró a ese paralítico en Betesda, que llevaba 38 años paralítico, incluso se había acostumbrado, ¿verdad? Pensaba pues que ya tenía que vivir así toda su vida, que no había manera de cambiar su problema. Y a veces, como creyentes, tenemos esos pensamientos equivocados. Porque estamos en situaciones que en verdad son absolutamente imposibles de solucionar, como ese paralítico. Pero el Señor fue, ¿y qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Y pudo levantarse, ¿verdad? Ese es el poder del Evangelio. Pero también aparece esa joven, la hija de Jairo, principal de la sinagoga, que murió. Estaba muerta. Y también muchas veces, como creyentes, estamos como muertos espirituales. Tenemos la vida, pero no estamos disfrutando de este Evangelio. Pero el Señor fue y también le dijo, levanta. Y se levantó. Y es lo que nos dice en este día. Cristo que murió por nosotros, Cristo que resucitó, Cristo que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Él nos dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que levantarnos? Bueno, en primer lugar hay que ver este mundo, ¿verdad? Hay que ver las naciones. Hay muchos problemas de todo tipo, dificultades, pero el verdadero problema, solo la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, nos lo muestra. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y es exactamente el tiempo que estamos viviendo. Las tinieblas, desgraciadamente, cubren la tierra, la oscuridad nuestras naciones. Por eso hay problemas en medio de la sociedad, divisiones, hay problemas en las familias, en los matrimonios que se rompen, más del 50%, hay problemas en las personas que están teniendo problemas espirituales graves, pero también problemas mentales. Muchas naciones que antaño eran cunas del cristianismo, hoy en día están siendo conquistadas por el Islam. Es algo humanamente irrevocable. Por eso el problema no es este político, el otro. Por supuesto, uno lo hará mejor o peor, pero el verdadero problema es la oscuridad. Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, Satanás que está trayendo destrucción a nuestros países, especialmente a través de la idolatría. Es por eso que tenemos que levantarnos, porque solo la luz de Cristo quebranta toda la oscuridad. Pero ¿dónde está la iglesia? Aparece en Isaías 59. En el 8 dice que ellos escogen su camino. Y las iglesias, ¿qué caminos están escogiendo? Legalismo, misticismo insano, prosperidad.
O también un evangelio soft, ¿verdad? Que no moleste. No hay que hablar de Cristo, no hay que hablar del pecado, no hay que hablar de Satanás. Eso está muy de moda. Pero eso no tiene ningún poder espiritual. Por eso la iglesia está en medio de tinieblas y oscuridad, versículo 9. Dice que son como ciegos. Tienen los ojos espirituales cerrados porque no tienen ninguna fuerza espiritual. Son como muertos, dice también versículo 10. No están disfrutando de esta vida de Cristo porque están viviendo religiones. Un gran obrero de una iglesia estaba comentando, él que ha servido, devocionado durante años, en muchas áreas, siendo muy fiel, pues está experimentando dificultades. Es difícil conciliar el sueño, eso es muy duro, ¿verdad? Por supuesto, eso afecta y se refleja en nuestro aspecto físico, tienen ojeras. Es la verdad algo muy complicado, ¿verdad? Pues comentaba que en su iglesia, pues viendo su aspecto, ni le preguntaron nada y de repente lo cancelaron. Porque pensaron de que estaría haciendo cosas incorrectas, pero para nada. Era ansiedad. Ellos deberían haberle ayudado, ¿verdad? Darle la respuesta, levantarlo. Incluso si hubiera tenido algún error, ¿verdad? Pero el legalismo hace que lo expulsen, ¿verdad? Todavía peor. Por supuesto, ellos son buenos, son buenas personas, pero quizás ellos también les han enseñado así. Por eso, de esa manera, con el legalismo, con el misticismo insano, no estamos teniendo respuesta, incluso estamos trayendo más dificultad a los creyentes. Hay que estar proclamando este poderoso evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Por eso el Señor dice, levántate, resplandece. Y el Señor quiere que tengamos un punto de cambio. No tenemos que pensar que toda la vida hay que vivir así. Eso es un engaño de Satanás. Este evangelio es poderoso para cambiar, para restaurar, para transformar. Él quiere que tengamos ese punto de cambio en este día. Y en Mateo 13, 18 al 23, ahí vemos la parábola del sembrador. Todos la conocen. Y allí hay 4 estados. ¿Cuál es el primer estado? Bueno, la que cayó junto al camino. Y creció, pero enseguida fue arrebatada. ¿Por qué? Porque no entendía el evangelio. Y es muy importante entender el evangelio. Luego, otras semillas cayeron en pedregales y crecieron rápidamente, pero no tenían raíz. Y cuando vinieron problemas, se secó automáticamente. Y es muy importante tener raíz en el evangelio. Pero también hubo semillas que cayeron en un lugar, crecieron, pero también había espinos, se mezclaron con los espinos. ¿Y qué es eso? La ansiedad de este mundo, las riquezas, por no tener poder, realmente no estaban dando fruto. Pero al final llegó la buena tierra, e hubo gran fruto, a 100, a 60, a 30 por uno. Y eso es lo que Dios quiere que estemos experimentando. Ese es el punto de cambio que Dios quiere dar en nuestras vidas. Por eso Jesús resucitado fue a sus discípulos, porque ellos estaban caídos en esos estados. No estaban dando fruto. Y allí en el monte del Olivar, lo primero que hizo fue darles la conclusión del evangelio. Tenemos que entender este evangelio. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todo. Él hizo todo porque nosotros no podíamos hacer nada. Por eso Él dijo, consumado es. Juan 19:30, todo, absolutamente todo está solucionado en Cristo. Y yo tengo que entenderlo. No depende de mí. Es Cristo el que ha hecho todo por mí, por su gracia y misericordia. Y también 40 días les dio la palabra, y esa es la manera de enraizar. Tenemos que entrar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz, continuamente grabarnos con la palabra. Es muy importante, ¿verdad?
Por eso estamos preparando un material para cada día que ya les estamos haciendo llegar. Para que todos los días levanten esa torre, para que todos los días puedan estar leyendo la Biblia, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Hay que meditarla, hay que pensarla, reflexionar, orar con ella. Porque eso es verdadera sanidad para nuestras vidas. Y también, como no tenían poder, en Hechos 1:14, allí ellos empezaron a orar. Y tenemos que restaurar también la oración. Y en ese material también hay una oración, que podemos incluso leerla, porque a veces no sabemos cómo hacerlo bien, ¿verdad? Y es para que estemos entrando en la palabra y en la oración. Y los discípulos, cuando entraron en la palabra, cuando empezaron a disfrutar en la oración, ¿qué ocurrió? Se empezaron a levantar los frutos. El día de Pentecostés vino el poder, el Espíritu Santo, y ahí se empezaron a levantar grandes frutos en Jerusalén. Fueron levantados como testigos. Y ese es el punto de cambio que Dios, por su gracia, quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso no hace falta ya lamentarse. No hace falta tampoco tener ninguna excusa. Simplemente tomemos esta palabra. El Señor dice, levántate, resplandece. Es urgente que estemos dando el punto de cambio porque realmente hay mucha urgencia, hay muchas personas sufriendo, hay muchas familias desestructuradas, hay muchos matrimonios que se están rompiendo y la respuesta es Cristo. Por eso levántate y resplandece. Pero ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Dios tiene todo preparado. Por eso, primer punto, versículo 1, porque ha venido tu luz. Ya ha venido tu luz. ¿De qué luz está hablando? En Génesis 1:2 dice que todo estaba en desorden, vacío, en tinieblas. Pero en el versículo 3 el Señor dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y es la luz de la creación que quebranta todo desorden, todo vacío, toda tiniebla. Esa es la luz del Evangelio. Y también en Génesis 6, una profunda cultura de oscuridad estaba atrapando a las vidas, las familias, la sociedad. Por eso dice que su pensamiento era de continuo el mal. Exactamente como ahora. Pero a través de Noé, Dios hizo que construyeran el arca, y ese arca es la luz. Entrar al arca es entrar en la luz, es salir de la oscuridad. Por eso aquellos que simplemente entraron en la luz de Cristo pudieron ser salvados de esa oscuridad, de esos desastres. Por eso es la luz de Cristo. Dios en Cristo ha venido a deshacer las obras del diablo. Y ya ha venido la luz. Solo hay que tomar por fe el pacto de Jesús, el Cristo, que es la luz verdadera. Y estaban atrapados, incluso siendo esclavos en Egipto. No podían salir de Faraón, no podían salir de la esclavitud por sí mismos, pero a través de Moisés, Dios les dio ese pacto, el sacrificio de sangre. Por eso, tomando el pacto de Cristo, poniendo la fe en Cristo que pintaron en los postes y dinteles de las puertas, pudieron entrar en la luz que quebrantó a Satanás, que representa a Faraón, la luz que quebrantó la esclavitud, fueron absolutamente liberados. Y en el Nuevo Testamento, Cristo vino como la luz. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz del mundo. Cristo en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones. Y por gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9, versículo, segunda parte del versículo.
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, levántate, resplandece. Ya Cristo ha venido. Él ha quebrantado el poder de Satanás. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y hay que tomar ese pacto cada día para poder levantarnos y para poder resplandecer. ¿Cómo podemos levantarnos? Segundo punto. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. La única manera de poder cruzar el desierto era centrarse en el tabernáculo. Por eso el Señor hizo que construyeran el tabernáculo y cuando lo terminaron, Éxodo 20, 40, 34 y 38, dice que la gloria del Señor vino y llenó el tabernáculo. Por eso era la manera de experimentar que Dios vivo estaba con ellos, entre ellos, con ellos. Y cuando venía la gloria, podían seguir. Cuando se iba, paraban. Ellos recibían la guía totalmente igual que la recibimos nosotros. Y luego construyeron, a través de Salomón, el primer templo, ¿verdad? Y también cuando lo dedicaron al Señor, Segunda de Crónicas 7, del 1 al 3, dice que la gloria del Señor llenó el templo. Porque era la manera de experimentar que Dios está con nosotros, que nos guía, que nos da la fuerza, el poder. Pero en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, tenemos un nuevo pacto, un pacto mejor. Ya la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Por eso en 1 de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros y Él mora en nosotros y Él nos guía y Él obra poderosamente cuando estamos orando en el nombre de Cristo. Por eso lo más importante que tenemos que hacer es la adoración, el culto en espíritu y en verdad, el culto a nuestro amado Dios Trino, solo por medio de Jesús el Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y es lo que hacía la iglesia primitiva, ¿verdad? Hechos 2:41, 3.000 discípulos se convirtieron. Hechos 2:42, y ellos seguían a través del culto las enseñanzas de los apóstoles. Tenían relación unos con otros y también en el partimiento del pan y las oraciones. Ellos vivían dando culto continuamente. Ya la gloria del Señor ha nacido sobre mí. Dios Todopoderoso está conmigo. Y eso es lo que tenemos que disfrutar. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo disfrutar dando culto y luego cada día yo tengo que tomar la palabra, creerla, obedecerla? Hay que vivir dentro de la palabra. Y por supuesto tengo que disfrutar de la oración con la palabra, orar con la palabra, disfrutando, no de manera religiosa, sino disfrutando con un corazón sincero. Y de esa manera se levantará esa obra de avivamiento, el evangelismo que Dios hace. La gloria del Señor ya ha nacido sobre ti. Por eso, levántate y resplandece. Es urgente que nos estemos levantando, que estemos resplandeciendo en este mundo de oscuridad la luz de Cristo. Por eso, tenemos que tener fe. Cristo, la luz, ya ha venido sobre nosotros. Cristo mora en nosotros. Ya la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Ahora ya podemos, tercer punto, levantarnos y resplandecer. Ya podemos resplandecer. ¿Y qué ocurrirá si estamos resplandeciendo? Versículo 2. Sobre ti será vista su gloria. La gente verá que Dios está contigo.
Y es lo que experimentaba José. Incluso siendo esclavo, Potifar, que era su amo, pudo ver que Dios estaba con José. En cada lugar que iba, todos, incluso no creyentes, veían que Dios estaba con José. Era un verdadero testigo. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. No solo eso. Versículo 3. Y andarán las naciones a tu luz. Ciertamente, Dios que hace la obra levantará cada día el evangelismo. Y también lo experimentó José, ¿verdad? Todas las naciones venían a José a comprar trigo. Todos. No se tenía que mover, venían a él. Era una plataforma espiritual, lo buscaban. Y ese trigo, ese pan, tiene una enseñanza espiritual, representa a Cristo, el pan de vida, el único que puede saciarnos. Eso es lo que les compartía José. ¿Y qué más bendiciones vamos a experimentar? Versículo 4. Tus hijos vendrán de lejos. Y eso es salvar las siguientes generaciones, la posteridad. Dios salvará a nuestros hijos, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Y también José lo experimentó. No solo salvó a sus hermanos, sino él prometió que salvaría a sus hijos, que los cuidaría hasta el final. Y ese es el deseo de Dios. Pero no solo eso. También, versículo 5 dice, se maravillará y se ensanchará tu corazón. Dios levantará esa obra de sanidad. Primeramente en nuestras vidas Dios nos sanará como sanó a José. José pudo perdonar a sus hermanos. Y Dios quiere levantar esa obra de sanidad en nuestras vidas, también en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Incluso a través de nosotros, a muchas personas que están padeciendo enfermedades. Y también en el versículo 5 y 6 dice que serán traídas las riquezas de las naciones. Y en el 6 traerán oro e incienso. ¿Y qué está hablando? Dios levantará esa economía de la luz, esa economía que Él tiene preparada para cumplir su plan. Por eso dice oro e incienso. ¿El incienso para qué es? Para dar culto. Eso representa nuestras oraciones, ¿verdad? En el tabernáculo, en el lugar santo, estaba el altar, la mesa del incienso. Por eso oro y incienso es ese oro para dar culto a Dios, ese oro para poder levantar la iglesia, ese oro para hacer las misiones, ese oro para salvar las siguientes generaciones, porque ese es el deseo de Dios. Por eso Dios tiene todo preparado. Que podamos entender que Dios quiere darnos un punto de cambio. No hace falta estar desanimados. No hace falta estar preocupados. Hay que tirar eso. Es muy fácil. El Señor dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ya ha venido tu luz. Cristo ha hecho todo. Tú tienes que creerlo, nada más. Aférrate al pacto de Cristo. Que tengas esa conclusión. Cristo es verdaderamente solucionador de todos los problemas. Lo creo. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Cristo ya está dentro de ti. Empieza a tener victoria en el culto. Si tienes victoria en el culto, tendrás victoria en todo. Empieza a disfrutar de Manuel cada día, tomando la palabra, orando y resplandeciendo la luz. Dios te levantará como un testigo. Dios te dará todas esas bendiciones que hemos leído, como pudo experimentar José y tantos otros. ¿Y qué respuesta vendrá? Esa es la conclusión. Versículo 22. El pequeño
vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Y humanamente somos pequeños, somos menores. No somos personas humanamente poderosas, ni con un gran respaldo, ¿verdad? Pero Dios nos ha escogido. Y si estamos levantando y resplandeciendo, aunque seamos pequeños, vendremos a ser como 1000 con el poder de Dios. Aunque seamos menores, Dios levantará un pueblo fuerte, levantará una obra de evangelismo. Y es lo que pudo experimentar José. Era un esclavo, una herramienta humana, no tenía derechos. Pero él se levantó y resplandeció la luz con la gracia de Dios, y Dios lo levantó grandemente. Y también David, él era apenas un pastorcillo de algunas ovejas. Sus hermanos lo despreciaban también. Pero él siempre estaba resplandeciendo la luz, siempre, porque él disfrutaba de Manuel 24 horas. Por eso Dios lo levantó como un gran rey. Incluso hoy en día los no creyentes lo conocen y lo respetan. Y también Pablo, ¿verdad? El mismo nombre Pablo significa el pequeño. El pequeño. Y también lo despreciaban porque decían que era como el último apóstol, ¿verdad? Bueno, humanamente sería así, pero fue escogido por Dios. Y como él se levantó y resplandeció, fue utilizado para cumplir la evangelización mundial. Y esa es la respuesta que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso en este día no es algo complicado. El Señor nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y ya la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que podamos tomar esta palabra como una promesa para nosotros. Que podamos orar con ella, que podamos obedecerla, aplicarla con la gracia de Dios que nos va a dar. Y ciertamente el próximo domingo, pues ahí podremos contar todas las respuestas que Dios nos ha dado en esta semana. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.